Hola, nuestro versículo de hoy dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 de Pedro 4:11. Empieza diciendo: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y cuando leo esta parte, se me viene a la mente este versículo que Jesús le dijo a los fariseos, a aquellos a los religiosos de esa época, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y más exactamente les dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. O este otro versículo: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3:8-10. Para hablar conforme a la palabra de Dios, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que estar preparados. Para que de nuestra boca solo fluya agua dulce, es necesario tener una sana compañía, no ser partícipes de personas que hacen chistes de doble sentido o con palabras desagradables o groseras. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Como cristianos, nosotros debemos de llevar una vida de constante búsqueda de Dios, constante conocer a Dios a través de su palabra. Y de ese modo nosotros vamos a poder hablar conforme a la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, porque si no conoces, ¿de qué vas a hablar? Como les decía del versículo que está en Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, llenos de Dios en nuestro corazón, nuestro hablar siempre va a ser buena. Como dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No, ya me vio ya. Y hablando de ese modo, nosotros vamos a reflejar el amor de Dios, porque será notorio que somos hijos de Dios por la manera en cómo actuamos, por la manera en cómo hablamos. Hay muchos que se llaman cristianos, pero no todos ellos pueden demostrarlo o probarlo, porque ser cristiano no es decir soy cristiano. Ser cristiano es vivir y caminar para el Señor, y como aquí dice, hablar conforme a su palabra. Continúa el versículo: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Dios Espíritu que habita en nuestros corazones se manifiesta con dones. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12:4. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Entonces, conforme a los dones, regalos que hemos recibido de Dios, es que servimos a los demás. Estos dones o estos regalos no nos han sido dados para jactarnos de nosotros mismos, para creernos más que los demás o hacer un show, sino para servir a los demás, para ayudar a los demás. Por eso dice: si alguno ministra, sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Esto viene de Dios y Dios nos da con un propósito. Y aquí se nos dice que es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esta parte no lo van a entender las personas no cristianas, porque ellos, sin saberlo o en su ignorancia de la forma en la que viven, las cosas que ellos hacen, sus vidas glorifican a Satanás. Eso es una realidad.
porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y esto no es para creernos superiores a ellos o mejores que ellos, porque sabemos que antes también nosotros hemos estado en esa misma condición y fuimos rescatados de esa vida. Por ello, lo que nosotros tenemos que tener es amor por esas personas y querer que ellos también sean salvos. Porque Dios es glorificado por medio o por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Dios mandó a Jesús, a su único Hijo, por amor a la humanidad, para salvar a toda la humanidad, para que nadie se pierda. Porque como dice en este versículo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esto está en Tito 3:3-5. Nosotros comprendiendo esto, y ahora que somos hijos de Dios, comprendemos el propósito de nuestras vidas, y ese es glorificar a Dios en todo lo que hagamos o digamos. Como dice en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Cuando comprendo el propósito para el cual he sido creado y vives para cumplir ese propósito, tu vida tendrá sentido y encontrarás plenitud en tu vida. Cuando entiendes para qué has sido creado y vives para cumplir ese propósito, vas a encontrar plenitud en tu vida. Vas a encontrar sentido a tu vida. Muchas veces tal vez te has hecho preguntas, ¿para qué existo? ¿Por qué estoy en este mundo? Pero Dios te ha creado con un propósito. Cuando comprendes el amor de Dios, cuando comprendes, aunque sea ese poquito de lo que nuestra capacidad humana es capaz de entender acerca de Dios, sabes que tu vida ha sido creada para glorificar su nombre y Él cumple su propósito en nuestras vidas a través de lo que nos toque hacer o vivir. No todos los cristianos hacemos lo mismo, no somos como robots. Cada cristiano cumple sus sueños, sus metas, pero a través de todo eso, nuestra prioridad es glorificar a Dios, nuestra prioridad es vivir para Dios. Y así, mientras estés cumpliendo tus sueños y tus metas, estando en el Señor, todo va a tener sentido. Sea que te cases, no te cases, tengas una profesión o no tengas, o estés en otro país de misionero o en otro lugar lejos de casa, cuando vives para la gloria de Dios, tu vida tiene sentido. Y tal vez, si todavía no conoces ese amor de Dios, no lo puedas entender, pero cuando vengas a los pies de Dios y te dejes ser limpiado por Él y sanado por Él y rescatado por Él, vas a entenderlo. Pruébalo. Si nunca has intentado, no sabrás qué significa. Y continúa el versículo: a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es como termina este hermoso versículo. Él es único y verdadero, aquel que existe desde siempre y para siempre, que no está atado ni encasillado en nuestras ideas limitadas que podríamos crearnos nosotros como seres humanos. Por eso nos ha dado su palabra para nosotros poder conocerlo, conocerlo a Él. Como les decía, tal vez nuestra mente tan pequeña y limitada puede conocerlo hasta cierto punto, pero Dios quiere que aún así nosotros lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con inteligencia. Dios nos da esa capacidad de conocerlo, pero si tú cierras tu mente y tu corazón para negar a Dios, no vas a conocerlo. Incluso un niño de 7, 8 años que esté dispuesto a conocer a Dios va a conocer más que tú, porque así es Dios. Él
Y con lo pequeño avergüenza a lo más sabio de este mundo, porque así le complace hacerlo. Dios es soberano, porque a Él pertenece la gloria y el imperio para siempre. Él es el único rey, Él es el único que va a permanecer para siempre. Todos los reyes, presidentes, emperadores pasan a medida que el tiempo pasa, pero Dios nunca cambia. Él es siempre igual. Él no tiene principio ni final. Dios es eterno. No está limitado como nosotros por el tiempo. Dios no cambia porque el ser humano crea o deje de creer en Él. No es como Campanita, que cuando Peter Pan dejó de creer, ya cambió su poder. No, Dios nunca cambia. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42:8. Porque la gloria es solo para Dios. Si somos de Dios, vamos a vivir para Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea. Primera de Pedro 4:11. Dios les bendiga mucho y espero que haya sido de bendición estas palabras. No dejen de leer la Biblia y estar en constante oración. Hasta la próxima.